Continuaremos en este tema hablando acerca de la vanidad de la idolatría. Vamos a estudiar algunos textos de la Biblia que encontramos en el libro de Isaías, señalando otro aspecto de la adoración de los ídolos o de las imágenes. En este aspecto vamos a hablar un poco acerca de los amuletos. Dentro de las cosas idolátricas que las personas que no siguen a Dios, que no adoran a Dios y adoran las obras de sus manos, a los dioses ajenos, dentro de esa gama de creencias en cosas que no tienen su origen en el Dios, sino en el enemigo de Dios, los amuletos tienen también un lugar específico señalado. Creo que los que me están escuchando entienden, han oído hablar o han creído quizá, ojalá que ninguno esté creyendo en esto, pero si hay alguno inclusive que cree en estas cosas, le sugiero que analice lo que vamos a señalar. Nos referimos ahora a los amuletos. Los amuletos son objetos que los seres humanos se fabrican y se hacen. Tienen la misma finalidad de adorar a dioses ajenos. Es el mismo, es la misma sustancia de la idolatría y también de la hechicería. Pero en los amuletos se hacen cosas o se presentan cosas distintas a hacer la figura de un hombre o una mujer para adorarlo, aunque tiene el mismo origen y tiene la misma manera. Pero los objetos, las cosas que se hacen para temer, digo para temer, en realidad utilizo la palabra temer, después explicaré, para adorar y para sentirse seguro, son los amuletos. En mi vida he tenido que enfrentarme con muchas personas que creen o creyeron en los amuletos y que adoraban los amuletos y adoraban también ídolos y figuras que se hacían, y a eso les daba eh, un nombre, les daba algo en la mente del que adoraba, como que aquello que tenía era de un poder tan grande que si él lo conservaba, lo cuidaba y lo reverenciaba, estaba protegido de toda clase de mal. Pero que si de alguna manera despreciaba o desechaba eso que tenía, ese amuleto, entonces estaba condenado al mal y cualquier desastre podía sucederle. He dicho hace un momentico que en mi vida he tenido que ver con esto, pero aunque voy a mencionar algunas cosas que yo he enfrentado en mi vida con personas adoradoras de imágenes que no adoran la ley de Dios, que no guardan la ley de Dios, se adora a Dios. Dije adoran a la ley de Dios no se adora, se adora al Creador, pero la ley de Dios se cumple, se observa, se obedece, porque eso es lo que Dios manda. Ahora, la adoración es a Dios. Si nosotros, estoy dando un giro un poquito del tema que estoy tratando, si ahora nosotros tenemos la ley de Dios y decimos que adoramos a Dios, pero tenemos como objeto de adoración
o de temor a la misma ley de Dios, estamos cayendo bajo el rango de amuleto. Y como que este es el tema que nos ocupa, la ley de Dios y el segundo mandamiento, voy a mencionar algo aquí que me vino a la mente ahora y que puedo compartir libremente porque es el mismo tema que estoy tratando. Y voy a usar ahora la ley de Dios como amuleto. Ya en un tema compartí con ustedes lo que es tener la Biblia como una especie de amuleto. Les hablé de lo que me sucedió, que yo no me podía acostar a dormir si no tenía el Salmo 91 abierto al lado de una silla, al lado de mi cama, donde yo dormía. Me sentía seguro así. La Biblia llegó a ser para mí un amuleto. Ahora voy a hablarle de otra experiencia que tiene que ver con esto y aunque son mis propias experiencias, estoy compartiendo lo que la Biblia dice. Es una temática tratando lo que la Biblia dice. En la iglesia donde yo crecí, teníamos al frente, en un cuadro, la ley de Dios. Estaba en el cuadro la ley de Dios abierta con sus dos tapas, la ley de los cuatro primeros mandamientos, la ley de los seis otros mandamientos. Y en muchas iglesias donde he visitado, estoy hablando de iglesias dentistas del séptimo día, en muchas otras iglesias que he visitado, también tenían al frente de la iglesia, las primeras cosas que se veían, las tablas de la ley, puestas como si tuvieran un poder protector a favor de los miembros de esa iglesia. Y poníamos porque yo también participé de esto, y poníamos los cuadros para señalar que nosotros éramos obedientes a la ley de Dios, que éramos guardadores de la ley de Dios y que aparte del mundo evangélico que señala, que dice, que cree que Cristo clavó la ley en la cruz, nosotros pues nos jactábamos, digo así yo, en mi experiencia a esta altura de mi vida, ya no me jacto de eso, ya no me siento orgulloso de eso, porque la ley de Dios no tiene la finalidad de tenerle miedo o de adorarla a ella como ley. La ley de Dios puede llegar a ser también en algún momento específico un Dios ajeno que nos puede separar de Dios. Y a ese nivel ha llegado a ser la ley de Dios en muchas iglesias nuestras adventistas del séptimo día y quizá en la mente de algún adventista del séptimo día o de la mayoría, yo no sé. Lo que sí sé es que nosotros debemos guardar la ley de Dios y la ley de Dios nos enseña a adorar a Dios y no a ninguna imagen ni ninguna cosa hecha. Y muchas veces ese cuadro de la ley o cualquier otra cosa puede llegar a ser para nosotros un Dios ajeno, una imagen que adoramos, reverenciamos o le tenemos miedo. Los que adoramos a Dios. Su ley dice lo que hay que adorar, lo que hay que hacer. Adorar a Dios solo, no a otra cosa. Les voy a contar que en la iglesia donde yo crecí, que teníamos ese cuadro de la ley puesto en a la entrada de la iglesia, sobre la parte donde estaba el púlpito, donde se predica, donde se ponía en pie el predicador y pasaban adelante
los que tenían participación en la adoración en ese día. Pues allí teníamos la ley alta, había que mirar hacia arriba, estaba el cuadro allí con sus dos tablas, y en una ocasión, siendo yo un niño, un adolescente, ya tenía eh, 13 años, no sé bien si están mis 12, 13, 14 años, pero así fue como inició. Terminó cuando yo era un joven y eso se seguía viendo en la ley. La iglesia donde yo asistí de niño se llamaba Santa Damiana. Esa iglesia estaba hecha en un lugar de campo. Los alacranes o escorpiones, lo mismo pueden estar en un campo que en una ciudad, pero son más abundantes. Bueno, depende del lugar donde uno esté, pero los escorpiones o los alacranes abundan y se saben lo peligrosos que pueden ser. Pues en una ocasión vimos al llegar a la iglesia que había un alacrán pequeño, un escorpión pequeño, que estaba metiéndose dentro del cuadro de la ley, entre el papel de la ley y el cristal que protegía al papel. Y digo que se estaba metiendo porque se vio cuando empezó a entrar y nadie tocó eso. Dejó que ese alacrán estuviera ahí. Pero después se vio que el alacrán seguía poco a poco entrando dentro de la ley, del cuadro de la ley, hasta que finalmente el alacrán quedó nítido, entero, completo, dentro del cuadro de la ley de Dios. De tal manera que la parte de él de abajo, la parte del vientre de abajo de la barriga del alacrán, estaba contra el papel y la parte de arriba estaba contra el cristal y lo podíamos ver. Pero nadie tocó ese cuadro para abrirlo y sacar el alacrán, no por miedo que el alacrán picara, porque eso no había que temerle. El alacrán no pica, el que no se sorprende, aunque lo ve ahí, el alacrán lo pica si uno se descuida, pero normalmente el alacrán pica cuando uno no lo ve. Pero ahí estaba el cuadro en la pared. Y ese alacrán se murió poco a poco y se veía el alacrán puesto en la ley. Me parece que estaba en la parte ahora, recordando esto, que estaba en la parte de los mandamientos que tienen que ver con el ser humano. Y ahí estaba y se muere el alacrán y se fue disecando a tal manera que la figura del alacrán quedó incrustada en el papel. Pero nadie tocó eso, nadie hablaba de eso. Había temor. Nos faltábamos de tener la ley, pero esa ley no tuvo ningún poder para impedir que el alacrán entrara y se muriera ahí y dañara el papel en que estaba grabada o escrita la ley de Dios. Y eso duró años en este lugar, hasta que llegó un pastor, yo no me acuerdo ahora cuál fue el pastor, yo los conocía a todos, pero no me recuerdo cuál fue el pastor o el ayudante del pastor que vino de visita a nuestra iglesia y vio a aquel alacrán muerto allí y dijo que por qué permitíamos que ese alacrán estuviera allí afeando ese cuadro de la ley. La ley, hemos visto en nuestros temas y estamos analizando en este que estamos hablando ahora, la ley es un símbolo de la libertad. La ley es un símbolo del amor de Dios. Es un símbolo de Dios porque refleja el carácter de Dios.
y también un símbolo de la redención, porque la ley que nos enseña qué cosa es pecado no puede liberarnos del pecado que ya nosotros cometimos, porque la violamos. Entonces es algo que nos lleva a Cristo. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo para que en Cristo podamos obtener la salvación. Pero esa ley, donde la iglesia donde yo crecí, fue un símbolo de muerte y un signo de esclavitud y de prisión. Un símbolo de muerte porque este alacrán allí encontró su muerte. Y un símbolo de prisión porque allí se quedó y de allí no pudo salir y allí se murió. Aún después de haber sacado el alacrán que estaba muerto allí, la figura del alacrán quedó incrustada en el papel de la ley de Dios. Porque para nosotros que pasamos por aquella experiencia, no nos gustaba ver lo que estábamos viendo, no nos atrevíamos a tocarla. La ley de Dios es santa, justa y buena, pero la ley de Dios no es Dios. La ley de Dios es el reflejo, son las palabras, los mandamientos que señalan quién es Dios y nos señalan el amor de Dios. Pero no es santo el papel porque tenga la ley de Dios. Ya lo expliqué esto con respecto a la Biblia. Llegó a ser una especie de amuleto. Y los amuletos no son los que hay que seguir. Y la Biblia habla de la vanidad de los amuletos. Ese fue un amuleto que yo conocí. No lo teníamos como amuleto, pero teníamos miedo de tocar. Voy a darles otra experiencia. Tengo muchas en mi vida, pero solamente les voy a mencionar dos más que tienen que ver con el asunto de los amuletos. En una ocasión, en una iglesia que yo atendía, de las muchas que atendía en Cuba, vino un hombre que yo no me acuerdo bien su estatura, pero era un hombre bien alto, tenía más de 6 pies de estatura, un hombre joven, una fortaleza tremenda. Comenzó a asistir a la iglesia, escuchó las predicaciones y llegó al convencimiento que se debe uno seguir a Dios, debe aceptar a Jesús como Salvador. Pero ahora este hombre tenía un problema. Él tenía un amuleto que siempre llevaba en uno de sus bolsillos. Y ese amuleto no le podía faltar. Pero ese amuleto llegó a ser para él como una cadena que lo tenía atado a la idolatría, a la hechicería, al temor a los muertos, al temor a los dioses que el hombre crea y que él no tenía valor para deshacerlo o deshacerse de esto. En una ocasión en que terminamos nuestra reunión, terminamos nuestra predicación, él pidió hablar conmigo y me habló del amuleto que él tenía y que qué le pasaba si él se deshacía de ese amuleto y cómo se iba a deshacer de ese amuleto, porque tenía miedo a lo que a eso que le había dado un brujero. En una ocasión, no sé, recuerdo exactamente si fue en esa misma noche o en otra reunión que hicimos, creo que fue
otra reunión que hicimos para hablarle de este asunto. Y tenía presente en la conversación eh, uno o dos personas, dirigentes de la iglesia, uno que les estaba hablando y dándole las enseñanzas bíblicas, y esa reunión la hicimos para que él me entregara el amuleto y yo rompiera delante de él el amuleto, como demostración que eso no tiene ningún poder, que el poder lo tiene Dios. El amuleto era un pedazo de tela, dentro tenía una pluma de un gallo, una gallina o de un ave, tenía un pedazo de hueso o algo por el estilo, y como un pedazo de espuela de un gallo o una pata de pollo, en caso, y tenía unas cosas de esas, así, cosido, envuelto ahí, eso era todo el amuleto. Cuando él me entrega esto, yo lo miré, me sonreí, no tuve, me tuve que sonreír. Dije, ¿cómo es posible que tú, un hombre tan grande y tan fuerte, tengas temor a esto? Pedazo de tela, un pedazo de pluma, un pedazo de resto de animales. Desde luego, yo sé, como ya he dicho en otros temas, yo sé que el poder no está en las cosas en sí, sino en el mal, en los demonios, Satanás, que obra a través de esas cosas. Pero también sé el poder de Dios, también sé el poder de Dios, que Dios cuida a sus hijos y que todas esas cosas son vanas, que no tienen ningún valor ni ningún poder, solo el poder del mal, pero Dios está por encima del mal. Yo cogí el amuleto, lo rompí, lo tiré, y cuando el hombre vio que yo rompí aquello, él pensaba que me iba a pasar algo por romperlo. Pero cuando él vio que se rompió, que salió de allí como el que sale de la prisión, libre de esa adoración. Otra que voy a contar de amuletos que también son dioses falsos es de una familia que tenía, y es más de una, pero bueno, cuento solamente una, que tenía una colección completa de los pequeños dioses africanos que la hacen de hierro, Oshun, el Ewa, un montón de dioses de eso, que le tenían un miedo terrible y nos pidieron que fuera a la iglesia con algún dirigente de la iglesia para entregarnos todos esos dioses ajenos, y la cuestión es qué íbamos a hacer nosotros con esos dioses ajenos. Si los votábamos, pero el que lo encontraba podía seguirlo adorando. Si los poníamos en un río que había allí, podía pasar lo mismo. Y eran figuritas de hierro, figuritas humanas de hierro. Y recuerdo que cuando me estuvieron dando y llegó el del Dios principal, decía, este es el poderoso, un pedacito de hierro así, este es el poderoso. Nosotros no recuerdo bien qué hicimos, pero sí sé que destruimos aquellos ídolos para que nadie más los adorara y las personas encontraran liberación de su temor. Los amuletos son cosas que las personas adoran y llegan a ser eh, aves muertas, llegan a ser distintas cosas que se hacen para adorar, para tener miedo, y también las usan para tratar de hacer daño a otras personas. Y en esa categoría de amuleto y de imágenes para adorar o para temer o para hacer daño, también detrás de la hechicería, de la brujería, se utiliza una cosa que le llaman limpieza. La limpieza puede ser una gallina, un pollo, un ave muerta, le ponen el ave muerta, casi siempre es negra,
le ponen tiras coloradas, le ponen distintas cosas, hasta cosas de comer, pedazos de coco o coco, y a la persona a la cual quieren hacerle daño, llegan y se la ponen a la entrada de su casa. Y las personas tienen un miedo, un terror cuando le ponen una limpieza de esa, porque es alguien que quiere hacerle daño. El daño lo va a hacer los espíritus, el daño lo va a hacer el amuleto. ¿Cuántos, cuántas limpiezas de esas yo he tenido que desbaratar en mi vida? Le ponen centavos de los americanos, decían en Cuba, decían kilos prietos, le ponen esa moneda prieta. Le dicen entre ellos que el brujo que los va a mover tiene que agarrarlo con la mano izquierda y le ponen una serie de parámetros, pero se nota el temor de las personas a quien le ponen eso. Se nota el temor de las personas a lo que esa limpieza le puede hacer de daño dentro de su casa, porque son los espíritus malignos que vienen a hacer daño. Todas esas cosas son idolatrías que no hay que temer, no hay que adorar, no hay que venderse a ellas, pero hay una cosa cierta. Hay seres humanos que creen eso y lo utilizan para tratar de hacer daños espirituales o materiales a alguna persona que le cae mal. O los utilizan para conquistar el afecto o el cariño de un hombre o una mujer. Los utilizan para controlar las emociones de las personas y eso en sí no tiene ningún tipo de poder, pero sí el poder del mal que está detrás de todo eso. En nuestra adoración a Dios, que guardamos los mandamientos de la ley de Dios, adoramos a Dios sin tener que hacer estatuas, imágenes de ninguna cosa. Tampoco debemos tener temor de las brujerías, las estatuas, imágenes o cosas que se utilizan para que los espíritus dañen. Sí es cierto que el mal tiene un poder y existen personas endemoniadas que caen bajo el control de los demonios. Esas cosas existen porque es el pecado que reina en el mundo. Los hijos de Dios adoramos a Dios, guardamos la ley de Dios, no adoramos imágenes ni estatuas ni ninguna cosa, ni tampoco tenemos que tenerle miedo. No porque nosotros estemos en una batalla contra el mal con respecto a eso que se está poniendo, a ese amuleto o a esa imagen. Nuestra lucha contra el mal es real, es la lucha contra el pecado, contra Satanás, contra los demonios, contra la mentira. Pero nosotros, si entráramos en esa lucha, ya como he dicho en otros temas, y lo ratifico aquí en este ahora, ya terminando este tema, si nosotros enfrentamos esa lucha con nuestro propio poder, como detrás de todo esto está el poder del maligno, nosotros seríamos engañados. Nuestra mente sería confundida y estaríamos perdidos. Pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios es el que hace la ley. Dios es el hacedor de todas las cosas y la ley, igual que toda la creación de Dios, da fe de quién es Dios el creador. Dice quién es Dios y a Dios nosotros lo adoramos, le seguimos y Él nos salva porque nos enseña lo que hay que creer, lo que hay que hacer, a quién hemos de adorar. Nos dice cuál es el plan de la redención y nos da la fuerza para nosotros adorarlo y guardar sus mandamientos. Y también nos da la seguridad de que estamos bajo el cuidado de Dios.
Cualquiera que escuche este tema que acabo de compartir o que estoy terminando de compartir, si tienes algún problema con esto, no tengas temor. Confía en Dios, adora a Dios, guarda los mandamientos de Dios sin temor. Dios es nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestro libertador, nuestro salvador, y con Dios vamos nosotros a triunfar. Seremos protegidos por Él y estaremos con Él por la eternidad. Cuando ya la historia del pecado termine y de estas luchas, de estas cosas no venga más al pensamiento, estas cosas, estos amuletos y estos dioses falsos, estas imágenes, estas estatuas ya jamás volverán a ser, para siempre dejarán de ser, igual que los pecadores que la usaban, que adoraban o que lo seguían. Gracias a Dios por la salvación que Él nos da, por el cuidado que Él nos da. Llegamos nuestro tema hasta este momento. Te pido que lo compartas con otras personas para que también puedan ser ayudadas. En nuestra próxima grabación continuaremos hablándoles algunas cosas más acerca de los amuletos y del segundo mandamiento de la ley de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.